Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a dar, dentro de esta línea de la primera unidad, un aporte de Pablo Cristian Aparicio sobre un texto de El impacto de las reformas educativas y la constitución de los nuevos escenarios en los jóvenes en América Latina. Una aproximación crítica. En principio, vamos a resaltar de este material que, si bien es un texto que data de 2005, pero tiene, como todo texto, aporte para pensar situaciones actuales de la educación de los jóvenes en particular. ¿Sí? Todos sabemos que durante prácticamente las reformas que se hicieron en la década del 90 han influenciado e influencian sobre la situación actual de la educación, y hace alusión particularmente a las distintas reformas que ha tenido, particularmente en particular en América Latina durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, digamos. Hubo un cambio de reformas que apuntaban a esta idea de pensar la educación como un gasto más que como una inversión. En ese sentido, muchos aspectos del Estado Nacional, digamos, debieron ser privatizados, entre comillas, para mejorar el servicio, ¿no? En este contexto, que no solamente vivió en Argentina, sino se vivió prácticamente casi en toda América Latina, eh, ha generado toda una serie de exclusión, ¿sí? En los grupos más vulnerables que han sido y son los jóvenes en particular, ¿no? Eh, y sobre todo pensando en esta idea de una asimetría entre la homogeneidad del discurso económico, digamos, ¿no? En esta idea de carácter pragmático, de cambio, de transformación, de mejoramiento de servicios, con una idea bastante eficientista, ¿sí? Y incremental, ¿sí? Sin reconocer la heterogeneidad, digamos, de las poblaciones, ¿no? Partiendo de que los sujetos, por estar insertos en una cultura, tienen culturas diferentes, ¿sí? Esta idea de homogenizar partir de la base de como que todos fuéramos iguales, digamos, ¿no? Y esto en sí mismo, digamos, lo que esconde es eh, las diferencias, la singularidad de cada uno, ¿no? Por supuesto, como decíamos recién, esto afecta a todos los jóvenes, ¿sí? Porque son dentro de los grupos más vulnerables, porque en definitiva la exclusión no solamente genera dificultades de ingresos en las instituciones educativas, sino también en la sociedad en general, ¿no? Por eso se analiza particularmente los efectos de estos cambios tan radicales que ha tenido en los procesos educativos, digamos, ¿no? Bien. Ya la CEPAL marcaba esto en el 2001, todos los esfuerzos que se hicieron en términos de deseos de querer cambiar esta realidad en los jóvenes, pero en definitiva no posibilitaron esta idea de la modernización y de el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas para que los jóvenes pudieran aprender más e incorporarse más en este sistema educativo, ¿no? Es por eso que el autor nos invita a pensar estos nuevos desafíos, ¿sí? Rompiendo con esta idea de mercantilista que se ha tenido durante muchos años sobre el papel de la educación, ¿no? Si bien, bueno, como lo han señalado muchos autores, la, la, la idea de la privatización, la idea de la calidad educativa, no son conceptos que vienen particularmente de la educación, sino que vienen del campo de la economía o de las empresas, digamos, ¿no? Eh, este texto nos desafía, digamos, a pensar cómo empezar a cambiar algo de esta realidad, ¿sí? Donde los jóvenes también reproducen consciente e inconscientemente estas pautas culturales de dominación y sometimiento. Eh, Hay nuevos desafíos
Y el papel no puede quedar exento de esto frente a lo que este también plantea como las múltiples pobrezas, ¿no? Después lo vamos a ver también en otro texto que habla sobre estas temas en particular. ¿Sí? Eh, la educación en una época, en un contexto de globalización, como estamos transitando en la actualidad, ¿sí? Produce un desequilibrio, ¿sí? En la producción y la reproducción de estos nuevos paradigmas, digamos, ¿no? Me refiero a esto de homogenizar o heterogenizar, digamos, ¿no? La heterogenización tiene que ver con esta idea de reconocer que somos distintos por pautas sociales, culturales, históricas, y que la homogenización con tal como fenómeno de dominación y control persiste. Y persisten actualmente a través de distintos discursos que sostienen, digamos, como una idea de que todos pensamos iguales, que la escuela tiene que ser un saber único, ¿no? Y generalizado a todos los niveles, ¿no? Este nuevo desafío nos plantea la necesidad de generar otras propuestas educativas, ¿sí? Basadas fundamentalmente en la idea de la equidad, ¿no? La posibilidad de acceder y de tener los mismos recursos y capacidades para que todos puedan aprender a su tiempo, a su manera, pero en una idea de inclusión, digamos, ¿no? Que en definitiva también tiene que ver con la idea del sistema democrático, ¿no? Que todos puedan participar, que todos tengan derecho a ser oídos, que todos tengan derecho a ser respetados, digamos, ¿no? Este consenso, digamos, que se espera de los desafíos de la educación, constituye un consenso intersectorial de la cúpula, ¿no? Donde todos están participando activamente, ¿no? En detrimento de estos discursos mercantilistas, digamos, que en definitiva van con este idea de la exclusión. Cuando plantean desde los discursos homogenizadores, se plantea que como que todos tenemos las mismas capacidades y por ende los que no pueden, digamos, el sistema lo va a ir como excluyendo de con esto, ¿no? Eh, la ideología que subyace a esta idea de dominación y control tiene que ver con una contraforma, ¿no? Esta forma de correr la ideología, hay una postura filosófica fundamentada en la economía, digamos, eh, que distribuyen determinados contenidos, ver qué contenidos se desarrollan y qué didácticas se utilizan para entretenerse a hacer lo más neutral posible, ¿no? Sabemos que todas estas recetas de modelos, de ideología, bueno, científicas, si se quiere llamar así, en definitiva han fracasado, ¿no? Es interesante ver cómo estos modelos dejan de lado a los sectores más carenciados, ¿sí? A los sectores más populares, ¿no? Que se encuentran en una situación de desventaja y un estado de gran vulnerabilidad, ¿sí? Eh, por eso la CEPAL remarca como importante empezar a generar acciones concretas para empezar a cambiar un poco esta realidad, ¿no? Es indudable que los sectores más desfavorecidos son los que, en definitiva, eh, se focalizan en los niños y los jóvenes, ¿no? Si bien el texto hace como un pantallazo general de la realidad, pero focaliza en la cuestión de los jóvenes, ¿no? Eh, y hay que pensar en distintas alternativas, no solamente en decir, bueno, esto es así y hay que darlo así, sino que en definitiva hay que empezar a generar nuevas herramientas sociales de mayor inclusión social, nuevas capacidades cognitivas, los jóvenes y los niños en particular tienen una gran capacidad de adaptación y de aprendizaje a través de distintas tecnologías, que eso también es un recurso interesante que remarca el autor, ¿no? Y sobre todo, también replantear
estos espacios de formación de formadores, digamos, ¿no? Como son los institutos de educación profesorado, ¿no? Que también cuando uno analiza o cuando uno piensa en términos de lo que se imparte, lo que se enseña, son clásicamente un modelo de educación impartida del siglo pasado, ¿no? Hoy los nuevos desafíos nos demuestran que hay que empezar a cambiar algo de esa realidad, ¿no? Por supuesto, generalmente en épocas de crisis y de reformas, la educación como la salud no son políticas como muy consideradas importantes, digamos, ¿no? Al contrario, eh, se reducen y se cierran determinadas carreras, o por una cuestión presupuestaria, en definitiva, se limita el acceso a la educación, sin tener en cuenta de que en ese proceso hay muchas personas, muchos seres humanos, docentes o alumnos que los priva de la posibilidad de seguir formándose, ¿no? Todas estas consecuencias económicas, sociales y políticas limitan y restringen las capacidades del acceso a este bien tan importante que es la educación. Por eso, en estas nuevas alternativas, en este nuevo desafío, hay nuevos escenarios que nos obliga a que los docentes, los educadores del sistema educativo generen nuevos desafíos en contraposición a estos modelos homogeneizados. Eh, y remarca algo que me parece muy interesante, que es el papel político, ¿sí? El papel histórico que tiene la educación como tal, ¿sí? Pensando en una política educativa, ¿sí? Y sobre todo pensando en los jóvenes, ¿sí? Para que puedan seguir ingresando al sistema y no se produzcan procesos de exclusión, ¿no? Y desintegración. Sabemos que los jóvenes, cuando dejan de asistir a las instituciones educativas, terminan en acciones que pintan o llevan a determinadas acciones ilegales, o el consumo de sustancias, o problemática de la violencia, digamos, ¿no? Entonces, es importante empezar a entender, digamos, ¿no? La política educativa, ¿sí? Es una acción histórica en un momento determinado que debe generar una mirada sobre estos grupos más vulnerables, ¿sí? Eh, y esto acompañado no solamente de acciones, sino de una pedagogía, de una didáctica que ayude a los jóvenes a mantenerse y a sostenerse en este espacio educativo. No es que solamente ingresan y después se lo olvidan, no. El papel de la inclusión es clave, digamos, ¿no? Eh, es indudable que en todo este complejo de entramados sociales hay nuevas formas de organización, nuevas formas de construir otros estilos, ¿sí? Simbólicos y materiales que problematizan el papel de la educación en particular, ¿no? Eh, Hay que generar nuevas modalidades alternativas pensadas en la formación, en la comunicación social, en la integración y en recrear distintos aspectos referidos a la convivencia escolar. Todo esto dentro de un marco del sistema democrático, digamos, ¿no? Democracia y exclusión no son aspectos saludables para pensar, ¿no? Hay que invitar y desafiar nuevos escenarios para que los jóvenes puedan empezar a cambiar esta realidad, ¿no? Eh, Hay que romper con esta dualidad de exclusión o inclusión, ¿no? Eh, Porque termina, dice el autor, en una guetalización, es decir, en guetos separados donde estarían los que delinquen, los que quedan fuera del sistema, los que no se integran, ¿no?
Eh, Bien, es importante también sostener y fortalecer los lazos sociales, que es lo que permite que los jóvenes puedan, en definitiva, permanecer en este sistema, ¿no? Y para eso hay que generar programas, ¿sí? Programas con objetivos, ¿sí? Con planificaciones acordes a las características de grupos, ¿sí? Para que se construyan una idea del nosotros como una parte importante de la ciudad, ¿no? Dice que el mayor reto en este tiempo de incertidumbre, ¿sí? Es romper con estos discursos tecnocráticos, eficientistas, ¿no? Eh, Esta idea de lo que ya Paulo Freire hablaba en la década de los 70, ¿no? Esta idea de romper con la bancarización de los estudiantes, ¿no? Esta idea de la educación bancaria, como que los estudiantes puedan ser pasivos y que no una idea de una tabula rasa con las limitaciones propias del sistema, ¿no? Eh, Acá en esta propuesta hay ciertos aspectos que siempre se han remarcado y que tenemos que empezar como a cuestionar, ¿no? Esta idea de remarcar la importancia del rol del mercado, ¿no? Esta idea del ordenamiento social, ¿sí? Como un escenario eh, apolítico. Y el desafío que nos está planteando el autor es justamente reconocer los hechos sociales como procesos históricos, donde los actores principales van a tener que ser los propios jóvenes con, con los referentes de la educación y del sistema educativo para generar políticas de inclusión, ¿no? Por supuesto, llegar a esto implica tener una actitud crítica, ¿sí? Tener una idea de inserción y cambios en las estructuras sociales, digamos, ¿no? No existe la idea de la objetividad, es el autor de esta visión aséptica, ¿no? Como que no, que lo que se enseña en las escuelas tiene que ser un contenido objetivo, neutral, digamos, sabemos que esto no es así, el autor lo remarca a lo largo del texto, sino que también hay que tener una idea de complejidad, una idea de factores eh, que marcan la singularidad de cada historia, ¿no? A lo largo del texto señala también que este proceso no es posible si no hay inclusión social, ¿no? La inclusión social no solamente pasa por el papel de, de, de la inserción del sujeto, sino también de las condiciones que facilitan que el sujeto esté. Si hoy lo pensamos en tiempos de pandemia, vamos a ver que no todos acceden a la tecnología o porque no tienen acceso a internet, o porque no tienen computadora, o por lo que fuere, o las condiciones económicas no facilitan el acceso a esas tecnologías, y cuando se plantea una propuesta educativa, se debe pensar no solamente en los que tienen, sino principalmente en los que no tienen, ¿no? Eh, Hay que pensar que en esta idea de una solución política responsable de inclusión social, se tienen en cuenta estos recursos. Y para eso, el desafío no pasa solamente por la educación, sino esa red de factores que tiene que ver con las distintas instituciones que en definitiva están y que también son lugares y espacios de inclusión social. Estamos hablando de, por ejemplo, vecinales, clubes, eh, actividades que tengan que ver con la cultura, digamos, ¿no? Todos esos factores que ayudan como factores de protección, ¿sí? Deben ser tenidos en cuenta, ¿sí? Para dar mayor posibilidades y oportunidades a los que menos tienen, ¿no? Yo creo que estos campos de espacio de asimetría del lugar y del poder deben ser cuestionados permanentemente
y que para eso los jóvenes en este contexto social tienen un papel protagónico para generar este cambio de transformación social y de esta manera ir reduciendo o eliminando como objetivo las pobrezas que terminan justamente produciendo o reproduciendo la mayor marginalidad. Bueno, estos son los aspectos centrales de este texto. Igualmente, os voy a dejar este material como para que lo vayas leyendo y vayas también haciendo tu recorrido. Y voy a poner ahí en el foro algunas preguntas interesantes referidas a esto, como para que te guíen esta lectura de este material que, por supuesto, nos invita a seguir reflexionando y cambiando esta idea de una mejor inclusión social.